Buenas, recibo un cordial saludo, profesora Margarita Trujillo, compañeros. Como parte de nuestro proceso de formación en la asignatura de Economía de la Defensa en la Universidad Militar Nueva Granada, procedemos a hacer una corta exposición sobre nuestro trabajo, nuestro proyecto enfocado en el gasto e inversión en la defensa y seguridad. Para empezar esta presentación, quisiera remitirme a una breve definición de la economía de la defensa que hemos encontrado a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje. Y se resume la economía de la defensa como aquella rama de la economía que se especializa en el análisis de los bienes públicos, específicamente los bienes públicos de la seguridad, la defensa y las estrategias de construcción de paz que estudiamos a la luz de los principios de la economía moderna. Entrados en materia de nuestro análisis, hemos realizado un estudio de los presupuestos asignados a las principales instituciones de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas de nuestro país. Y como muestra nos vamos a enfocar en el periodo de tiempo comprendido entre el año 2017 y 2020, estudiando primeramente a la Armada Nacional, posteriormente al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea Colombiana y finalmente a la Policía Nacional. Los gráficos en esta diapositiva nos muestran unos datos muy importantes, interesantes, sobre el gasto anual en personal e inversión al interior de la institución de la Armada Nacional. Estos gráficos nos muestran que la mayoría de los recursos del presupuesto asignado a la institución están dirigidos, orientados al gasto de personal, a las nóminas, pensiones de funcionarios retirados, en fin. Y también nos marca una tendencia al crecimiento en este rubro principalmente, teniendo su mayor incremento en el año 2018. El gasto en inversión ha sido un poco más inconstante, puesto que tenemos picos de disminución del 22% en el 2018, pero a su vez en el 2019 tenemos un pico de crecimiento o de incremento de un 33%. Acá vemos que a lo largo del periodo de tiempo identificado se mantiene la diferencia y la distribución del presupuesto. Procediendo al Ejército Nacional, aquí también en esta institución se evidencia la misma tendencia que en la primera institución. Aquí vemos que, al igual que la Armada, en el Ejército, y por gran diferencia por supuesto, el mayor gasto es el gasto de personal, como lo había dicho, salarios, pensiones, otros factores económicos directamente relacionados con el personal del Ejército Nacional. Se denota otro punto importante, y es que el presupuesto del Ejército Nacional es 5 o 6 veces mayor al de la Armada, y que también en el periodo de tiempo que vemos, en su gran mayoría se evidencia una curva de crecimiento, con su pico más alto en el 2018 en el gasto de personal superior a un 8%, y también el gasto de inversión ha tenido una tendencia al incremento constante, teniendo su punto más alto de crecimiento en el año 2020 con un 14,35%. Procediendo al análisis de la Fuerza Aérea Colombiana, aquí se denotan dos cosas. Si bien se mantiene la tendencia de que la mayoría del presupuesto, la mayor parte del presupuesto, se destina al gasto en personal, hay una diferencia, o hay una manera de distribuirlo un poco más equitativa, en el sentido de que en las otras corporaciones se evidencia una diferencia de miles y miles de millones. Aquí es un poquito más cercana. Ahora, teniendo en cuenta que el presupuesto anual de la Fuerza Aérea Colombiana es mucho menor en comparación, por ejemplo, al Ejército Nacional y a la Armada hasta el momento, y como lo veremos, a la Policía Nacional.
No obstante, se mantiene una curva de crecimiento en el gasto de personal, su pico más alto también en el año 2018 y ya teniendo un crecimiento un poco más pequeño en puntos porcentuales para el 2019-2020. Y también de manera muy interesante, similar al caso de la Armada Nacional, vemos que el gasto de inversión es un poco errático, hay picos, hay un pico de disminución del 46, casi 47% en 2018 y un pico de crecimiento nuevamente, rebota, por decirlo de alguna manera, este indicador para el año 2019 con un 43% de crecimiento y vuelve otra vez a disminuir en 15% para el año 2020. Siguiendo adelante con la Policía Nacional, como se explicó en el documento, que es la institución encargada de la seguridad pública de la población civil, pues vemos acá dos cosas muy interesantes. Nuevamente se mantiene la tendencia que el gasto de personal es mucho mayor al gasto de inversión. No obstante, también evidenciamos que hay un crecimiento significativo de un valor sustancial entre el año 2017 y 2018, cuando se presenta un crecimiento en el gasto de personal de 66% y ya de más adelante se mantiene en una variación no superior al 3% para 2019-2020. Nuevamente, una disminución en el 2018, es más, la única corporación que no tuvo una disminución en el gasto de inversión fue el Ejército. Aquí la Policía Nacional también para 2018 un decrecimiento de 16,47% y un crecimiento continuo sustancial para 2019 y continuo para el 2020 en el gasto de inversión. En la siguiente gráfica podemos evidenciar, comparando ya en consolidado, cómo es la Policía Nacional la institución que recibe el mayor presupuesto, seguido por el Ejército, seguido por la Armada, seguido por la Fuerza Aérea, y como en el periodo de tiempo que estamos estudiando de 2017 a 2020, todas las corporaciones tienen un crecimiento en el gasto, tanto de inversión o consolidado, mejor por decirlo así, que incluye el gasto de personal, el gasto de inversión y otros factores en los cuales no vamos a profundizar en este momento, pero se evidencia una variación al crecimiento, siendo el punto más alto de todas estas en el año 2018, como lo evidenciamos en los gráficos anteriores. Llegados a este punto, es importante que analicemos el porcentaje del presupuesto anual por corporación de cada gasto. Principalmente las dos variables en las cuales nos estamos enfocando, que son el gasto en personal y el gasto en inversión. De manera que empezamos con el gasto o la asignación presupuestal mejor de la Armada Nacional durante el periodo comprendido entre 2017 y 2020. Hay un 79% de asignación al gasto en personal, un 14% al gasto de inversión y un 7% a otros gastos. En el mismo periodo de tiempo, el Ejército Nacional tiene un 82% de asignación al gasto de personal, un 4%, mucho menor, al gasto de inversión y un 14% asignado a otros rubros. Seguimos con la asignación presupuestal de la Fuerza Aérea, en la cual, como se evidenciaba y lo mencionábamos, quizás la proporción es un poco menor en el gasto a personal, que es de un 49% en el mismo periodo, 18% al gasto de inversión y 33% a otros gastos. Y finalizamos con el gasto o el porcentaje, la asignación presupuestal, corrijo, de la Policía Nacional, mismo periodo 2017 al 2020, con un 57% del gasto de personal, un pequeño, diminuto 2% en el gasto de inversión y un 41% asignado a otros rubros, lo cual comprueba, lo cual solidifica nuestra conclusión de que en las Fuerzas Armadas de nuestro país el mayor gasto es el gasto de personal. Las cifras, los números lo evidencian y esto por supuesto se atribuye a un crecimiento en el pie de fuerza, por decirlo así, la reestructuración al interior de estas instituciones y por supuesto también el tema de pensiones, que por supuesto es un gasto bastante sustancial al interior de estas corporaciones. Estos fueron los hallazgos evidenciados durante esta actividad.
Agradezco mucho su tiempo. Para todos, un feliz día.